Pues hoy es un día histórico para nosotros porque hoy se inicia el entubado de una parte de la colonia Prados de Santa Rosa, algún proyecto que la gente había soñado por años. Esta corporación municipal, y nosotros estamos muy agradecidos con ellos y esperamos que esta colonia se siga desarrollando para beneficio de los vecinos. Lo increíble se hizo posible porque mucha gente dijeron de que no se podía, que esto era un proyecto millonario, pero que no se iba a llevar a cabo y que mucha gente no iba a ingresar. Pero Dios es grande y los vecinos, gracias por su confianza que nos dieron al grupo que estamos trabajando este proyecto, pues ahora les podemos decir de que sí se pudo y que aquí está el proyecto que estamos realizando. ¿Tocó de municipalidad, vecinos trabajando de la mano? Exactamente, gracias a Dios hemos tenido una buena comunicación con la municipalidad, con los vecinos, y nosotros como COCODES que estamos poniendo todo nuestro empeño en dejarle un beneficio para el recuerdo a cada uno de los vecinos y las generaciones que vengan después. Que para nosotros es un sueño, que nosotros estamos despiertos y continuamos pensando que es un sueño, es un proyecto que para muchas personas ha sido difícil ejecutarlo, pero gracias al apoyo de los vecinos y en primer lugar a Dios, quien nos ha dado la confianza a través de los vecinos para poder llevar este proyecto a cabalidad. Estamos iniciando con otra fase y siendo ya una realidad para los vecinos de Prados de Santa Rosa. Viendo la planta de tratamiento, pensaban ellos que este proyecto no se llevaba a hacer, y hay personas pues que hasta que ven la maquinaria el día de hoy creo que van a creer que sí, vamos a ser capaces de realizar este proyecto de drenaje.